sí se ve. Se ve. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando con lo que corresponde al estudio del encéfalo por imágenes. Ahora vamos a hacer como asimismo un repaso a ciertas generalidades. Primero tenemos el estudio radiográfico de cráneo, ¿no? ¿Qué sucede? Tiempo atrás, tal vez hace 20 o 30 años, teníamos disponible la radiografía, los estudios radiográficos para poder valorar lo que era posible en el caso de trauma craneoencefálico. Por supuesto, hoy en día esto ha cambiado gracias a la presencia de otros métodos, como la tomografía o resonancia magnética, por lo que casi ha quedado en desuso la radiografía de cráneo en la sospecha de alguna lesión cerebral. ¿Cuándo podríamos decir que podríamos justificar la solicitud de la misma? En el caso de que, pues, por supuesto, no haya más a la mano, o sea, nuestro último recurso, un paciente al cual estamos apreciando o valorando por trauma. Hablamos entonces, pues, que a lo mejor en nuestro centro no tenemos disponible ni tomografía o resonancia magnética. En el caso de la serie ósea, ¿no? La serie ósea es una valoración radiográfica de todo nuestro parte del cuerpo, cráneo, columna cervical, caja torácica y los huesos de las extremidades. Lo podemos solicitar en caso de pacientes con politraumatizado o en el contexto de una enfermedad metastásica o metabólica, ¿no? También como evaluación inicial, lesiones palpables a nivel del cuero cabelludo, y en caso de que se desee descartar presencia de cuerpos extraños metálicos en pacientes en riesgo que requieran resonancia magnética, ¿no? En este caso de ejemplo, un paciente que se sospechaba de la impactación de un cuerpo extraño, metales metálicos, en alguna de las partes de la región facial. Se observó esta pequeña imagen muy opaca de alta densidad a nivel de lo que es la fosa orbitaria, y pues pudimos realizar una ecografía ocular donde se visualizó un artefacto justo a nivel del cuerpo vítreo, lo cual pues entonces ya se retrasó lo que era la solicitud de resonancia magnética hasta que primeramente se pueda extraer dicho cuerpo metálico, ¿no? Porque en este caso, si al paciente se lo iba a llevar a resonancia magnética teniendo este artefacto metálico, pues hubiera el riesgo de que se hubiera producido mayor lesión, ya que al ser un estudio que emplea magnetismo, habría abstraído o prácticamente traccionado hacia afuera a dicho elemento metálico y produciendo mayor daño, ¿no? En este caso, una globo ocular. Solo recordar la radiografía de las proyecciones de cráneo, pues tenemos la anteroposterior y lateral de cráneo. La lateral pues puede ser diferente entre el paciente adulto mayor, donde va a estar más acentuadas las impresiones vasculares, hay engrosamiento de los huesos de la calota craneana y puede encontrarse calcificaciones fisiológicas. Diferencia al adulto joven, ¿no? Donde puede que sean más finas o no visualizarles bien las impresiones vasculares. Y en el caso de los niños, hay que tener cuidado con los trazos radiolúcidos que corresponden a las suturas amplias o también
a las fontanelas, ¿no? Son estructuras anatómicas presentes en este caso en el paciente pediátrico, que no debemos confundirlos con fracturas. Además disponemos de la ecografía, ¿no? La ecografía está indicado específicamente en el caso de pacientes o niños recién nacidos, pero que son parto prematuro, o también pues en el caso de recién nacidos, pero que hay el antecedente de trauma, que se ha producido un trauma durante el proceso del parto, ¿no? También cuando hay antecedentes de malformación cerebral, que se haya detectado el rastreo en etapa prenatal, sospecha de infecciones congénitas, o como les indicaba, pues un parto traumático. Nosotros podemos visualizar lesiones, más que todo lo que buscamos son hemorragias intracerebrales o lesiones de la sustancia blanca, ¿no? En el paciente prematuro hay ese mayor riesgo de que se puedan dar hemorragias intracerebrales. Asimismo, en el caso de que haya habido un parto traumático. Y aprovechamos la presencia de la fontanela para que esta zona de tejido blando pueda, nos colocamos el transductor y podemos hacer un rastreo ecográfico de las estructuras intracerebrales. Como en este ejemplo, pues tenemos, como podemos visualizar por ecografía, las estructuras encefálicas, que da muy parecido a la sensación como que estuviéramos visualizando una tomografía o resonancia cerebral. Podemos valorar patologías, lesiones intracerebrales. Un ejemplo, aquí tenemos la hidrocefalia también, que es otro tipo de patología que podemos valorar por la ecografía transfontanelar. Vean cómo está tan dilatado estos ventrículos laterales. Acá, pues, además de los ventrículos laterales, también tenemos el tercer ventrículo dilatado y las astas temporales también de los ventrículos, que están prominentes. Pero recordar que la ecografía en este caso es indicado, la ecografía transfontanelar es para recién nacido, pretérmino, ¿no? O parto prematuro, así como para algún antecedente conocido, ¿no? Un trauma obstétrico o antecedente conocido de infección o de malformación cerebral. Ahora, algunos términos que es importante que podamos determinar, podamos conocer y corregir en caso sea necesario. Cuando nos ubicamos una lesión o nos referimos a alteraciones en el encéfalo o alteraciones en el tronco o médula espinal, pues hay ciertas variabilidades, ¿no? Cuando hablamos del encéfalo, la posición adecuada, tenemos que la parte de lo que es lóbulo frontal, región del lóbulo frontal, lo describimos como rostral, dirigiéndonos hacia el vértice craneano, ¿no? Superior, lo describimos como dorsal. La parte de lo que sería el lóbulo occipital lo describimos como caudal, y la parte inferior o basal lo describimos como ventral. Si vemos ahí esta variabilidad que nosotros nos podemos confundir en el momento que nos localizan o que nosotros describimos la localización de una lesión. Rostral, que se refiere a la parte anterior o frontal del encéfalo rostral, dorsal o superior, caudal o posterior y ventral,
o inferior, ¿no? Mientras que para lo que es el tronco y médula, ahí hay también la variabilidad y nosotros tal vez nos podemos reconocer con más facilidad. La cara o borde anterior lo escribimos como ventral o anterior, nos familiarizamos más con eso. La cara dorsal o posterior, todo aquello que se dirige hacia el encéfalo, lo escribimos como rostral, y en su defecto, lo que se dirige hacia los pies, dicho de una manera, lo escribimos como caudal, ¿no? Así que nosotros en lo que es médula espinal y tronco encefálico, pues ahí sí tenemos las localizaciones como ventral, dorsal, caudal y rostral. Pero en el encéfalo esta orientación cambia y nosotros debemos tener cuidado para no interpretar mal la localización de la lesión. Respecto a las partes laterales, el lateral derecho y lateral izquierdo, y la parte medial o central, viendo al encéfalo de adelante hacia atrás, ¿no? Un plano o un corte coronal. Eso es lo que refiere a las ubicaciones, ¿no? Pero ahora tenemos otra terminología que hace referencia a dónde se localiza o se encuentra una lesión, o dentro del parénquima cerebral o por fuera de la misma, ¿no? Cuando nos referimos a una lesión en el espesor del parénquima, lo describimos como intraaxial. Intraaxial, que quiere decir dentro de la lesión del eje axial, o lo que sería el sistema nervioso axial, es decir, dentro del parénquima cerebral. Hay tumores o lesiones que se caracterizan por tener esta localización intraaxial, como aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esta distorsión de la arquitectura en el lóbulo frontal izquierdo, que está señalado con una flecha amarilla, que es en este caso una lesión tumoral en el espesor del lóbulo frontal, es intraaxial. El ejemplo clásico, pues este tumor maligno del glioblastoma multiforme. Extraaxial, en cambio, por fuera de lo que sería el parénquima encefálico. Aquí tenemos de ejemplo de elementos que corresponden a lo extraaxial. Tenemos el hueso craneano, la base, parte de la base ósea craneana también, espacios donde hay líquido cefalorraquídeo, o estos espacios que también los podemos describir como epidural, subdural, subaracnoideo, es decir, las meninges, las cisternas y los ventrículos. Esto es importante, los ventrículos, ya que una lesión puede encontrarse dentro de un ventrículo, ¿no? Y nosotros tener la falsa idea de que correspondería pues en su localización a algo intracerebral, porque está dentro del ventrículo, pero en realidad en la parte ventricular es considerado como algo extraaxial, ¿no? Porque no se considera como parte del parénquima o considerable como del propio parénquima encefálico. Por ejemplo, aquí tenemos el meningioma, un tumor que tiene su origen de la meninge, es una lesión por fuera del parénquima encefálico extraaxial, o en este caso un papiloma del plexo coroide, una lesión intraventricular, considerable como extraaxial. Además, también nosotros nos podemos referir a la localización de la lesión si está por encima o no del tentorio, ¿no? De la tienda del cerebelo, el cual es este elemento anatómico natural de separación entre el cerebelo y el parénquima cerebral, en que de manera virtual se puede continuar en lo que es la separación como por arriba del mesencéfalo, ¿no? Así que todo lo que queda en este territorio, en esta zona, es supratentorial, corresponde a los hemisferios cerebrales y los elementos de la línea media, núcleos basales, cuerpo calloso.
Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión pues, que es supratentorial, en este caso a nivel frontal probablemente. Por supuesto, lo que queda por debajo del tentorio, la línea del tentorio es infratentorial, corresponde al tronco cerebral y al cerebelo, y las lesiones en el plano raquimedular, como su nombre lo indica, son lesiones de la médula espinal dentro del canal vertebral, ¿no? Y que las lesiones se las puede describir como de localización supratentorial o infratentorial, otras pueden ser raquimedulares. A nivel encefálico puede tener una localización rostral o dorsal superior o caudal posterior, o en las áreas más inferobasales, es decir, una localización ventral, o como ya vimos, si es que es en tronco o médula espinal, ahí vienen las denominaciones por localización, ¿no? Como rostral, caudal, ventral o dorsal. Todo esto tiene su importancia no solo para poder localizar una lesión o para entender la descripción topográfica de una lesión, sino que también hay patologías pues, que tienen su localización fundamentalmente en plano supratentorial, otras que son típicamente infratentoriales, etc. Otra consideración importante es lo del edema, el edema cerebral, el cual se considera dependiendo si es que se afecta o no la neurona, ¿no? Recuerdan que los cuerpos neuronales se encuentran en la periferia, en la corteza cerebral, ¿no? Que la corteza que está en la periferia. Y en el espesor, en el interior, tenemos a la sustancia blanca, donde están pues, los axones, los trayectos de los axones. Además, pues la barrera hematoencefálica, que viene a representar esta barrera que sirve de protección y también de transferencia de nutrientes para las neuronas. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un proceso patológico que afecta a la neurona como tal, al cuerpo neuronal, causando un daño que puede ser transitorio o permanente, esto se traduce entonces como una alteración en mi estudio de imagen que afecta tanto a la corteza como a la parte de la sustancia blanca. Afecta tanto a la periferia como al espesor, al interior de esa parte encefálica. Esto lo llamamos como edema citotóxico, ¿no? Citotóxico porque hay toxicidad, hay liberación de citoquinas por parte de una célula dañada. Y esto pues me indica que hay lesión neuronal. De aquí pues que nosotros podemos, en este ejemplo, ¿no? Tenemos este estudio tomográfico, donde está señalado con la flecha amarilla, donde veo esta hipodensidad amplia, temporal derecha, que afecta tanto a la periferia, donde está la corteza cerebral, como al interior del espesor, que está la sustancia blanca. Esto entonces, con este hallazgo, yo sé que lo que estamos apreciando es una lesión donde existe edema citotóxico, ¿no? Quiere decir que hay una lesión que está involucrando a los cuerpos neuronales. El ejemplo clásico típico sería de un infarto cerebral, ¿no? Donde se va a afectar tanto la corteza como la sustancia blanca. En resonancia magnética hasta el mismo paciente podemos apreciar cómo hay la alteración tanto de la sustancia periférica, sustancia gris periférica, donde están los cuerpos neuronales, como la sustancia blanca. Esto lo describimos también como un edema citotóxico, ¿no? Así que toda patología que afecta corteza y sustancia blanca interna produce edema citotóxico con este tipo de hallazgo en tomografía o resonancia magnética, mientras que el edema, en cambio,
que afecta a la sustancia blanca, pero donde los cuerpos neuronales no están afectados. Hay compromiso de lo que sería pues la barrera hematoencefálica con cambios edematosos, pero no hay destrucción de los cuerpos neuronales. Este tipo de edema que se produce lo llamamos un edema vasogénico, ¿no? Como de origen vascular. Y lo reconocemos porque la corteza cerebral está indemne, está normal la corteza cerebral. Lo que está comprometido es la sustancia blanca. Por eso apreciamos, como en esta tomografía señalada con la flecha amarilla, una zona hipodensa, ¿no?, interna o intraparenquimatosa cerebral, pero la corteza superficial está normal. Y como la corteza cerebral tiene este aspecto formando como curvas, ¿no?, como los llamados giros cerebrales, es la razón de por qué esta hipodensidad tiene o adquiere este aspecto como de dedos de un guante, ¿no?, o aspecto llamado digitiforme. Aspecto digitiforme, ¿no? Es de lo que llamamos edema vasogénico. Aquí en la resonancia magnética vemos también como hay un cambio de señal, la sustancia blanca, pero no compromete a la corteza cerebral. Así que patologías que afecten a la sustancia blanca, que produzcan edema, pero que no destruyan a los cuerpos neuronales, pues da este patrón de cambio inflamatorio con este aspecto en los estudios de imagen, ¿no? Por ejemplo, una lesión infecciosa, un acceso intracerebral, una lesión tumoral intracerebral, entre otros, pueden causar este edema vasogénico, pero como no se extiende hasta la corteza, hasta los cuerpos neuronales, no produce un edema citotóxico. Ahora, el edema cerebral difuso, generalmente de tipo citotóxico, se puede dar en situaciones, eventos graves como un trauma craneoencefálico severo, hipoxia amplia severa, ¿no?, típico de pacientes que han sufrido un proceso de ahogamiento, en cuadros de isquemia o hemorragias amplias graves cerebrales, ¿no? Y si comparamos estas dos imágenes tomográficas con las inferiores, vean como aquí yo puedo ver las impresiones o las marcas de los ventrículos, las astas anteriores ventriculares, esta línea hipodensa fina que es el tercer ventrículo, la tienda del cerebelo, que es esta línea hiperdensa fina de separación entre el cerebelo, hemisferio cerebeloso, que aquí les señalo, y el parénquima cerebral. Los cuerpos ventriculares laterales los puedo ver bien, y cómo debe apreciarse esta discreta diferencia entre la sustancia blanca intracerebral en tomografía. O sea, siempre la sustancia blanca interna es ligeramente menos densa que la sustancia gris en la corteza cerebral, que debe ser más blanca, un poco más densa. Y puedo ver estas como líneas hipodensas que corresponden a los surcos corticales con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todas estas características me indican que mi estudio es normal. En caso que haya un edema cerebral difuso, como en este ejemplo se pierde, en este caso yo no veo las impresiones de los ventrículos laterales, ni el tercer ventrículo está perdido por compresión. Hay una sola imagen densa o hipodensa en este caso, no veo la diferencia que debe haber entre la sustancia gris interna, ligeramente hipodensa, y la sustancia blanca interna y la sustancia gris en la corteza. Aquí hay pérdida de esta diferenciación. Es un solo tono que podemos observar acá todo en la parte encefálica. Hay una diferencia entre la densidad con el cerebelo, ¿no?, menos denso el cerebro por el edema, y cómo se va perdiendo la visualización de los ventrículos por compresión. Asimismo hay una mala visualización de los surcos corticales, ¿no?, y pérdida de esta diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris.
como está aquí descrito, ¿no? Todas estas características nos lleva a pensar de un paciente con edema cerebral difuso, que es de tipo citotóxico, pero se da en estas circunstancias ya mucho más graves. Otra consideración a tener en cuenta es la hemorragia, un hematoma intracerebral, el cual va a ir cambiando su aspecto, su densidad en relación con el tiempo de evolución de la enfermedad. Cuando estamos en unas horas o tal vez 24 o 48 horas de haberse originado el cuadro hemorrágico, esta se lo va a observar de aspecto hiperdenso, brillante. Aquí vean cómo hay esta colección hiperdensa, incluso con un halo, si ustedes ven la periferia como un halo más oscuro, hipodenso, que es edema, y como este edema, aquí pues vean cómo se va abriendo, como deditos, no alcanza, no pierde la densidad de la corteza cerebral, no está perdida, pero veo líneas hipodensas que se abren como dedos de un guante, ¿no? Es edema vasogénico producido por el hematoma intracerebral que produce compresión e inflamación de las estructuras adyacentes de la sustancia blanca. Luego, con el paso ya de los días, estamos hablando ya de un cuadro subagudo, tal vez ya 4 o 5 días o más, va a producirse una disminución en la densidad del cuadro hemorrágico y el hematoma se va a ir tornando isodenso. Aquí señalado entre las flechas rojas vemos cómo ustedes tal vez lograrán apreciar una tenue imagen de densidad similar al resto del parénquima encefálico, que es una zona de hematoma, pero ya en cuadro subagudo. Y en caso de una hemorragia crónica, o hablamos de una colección hemática que tiene más de 15 días de evolución, pues ahí ya se consume o se ha gastado ya los elementos de los factores de coagulación en nuestro hematoma, y por eso adquiere este aspecto de muy baja densidad u oscuro, ¿no? Una densidad que incluso puede parecer un poco a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Así que de esta manera nosotros podemos reconocer entre un hematoma agudo, muy hiperdenso, reciente, un cuadro subagudo, donde va disminuyendo la atenuación, el aspecto, la densidad de nuestra colección hemática, y una hemorragia con evolución ya crónica, donde nuestro hematoma pues adquiere una baja atenuación. Tener cuidado, además, las estructuras vasculares de manera normal pueden tener un aspecto en tomografía discretamente hiperdenso, levemente hiperdenso. Esto es normal. Por ejemplo, en la región de en la zona interhemisférica o en las regiones posteriores de la cavidad craneana, donde están los senos venosos sagital superior, que están en la región interhemisférica, o senos rectos, o senos sigmoides, que están hacia la parte posterior de la cavidad craneana, pueden verse como líneas o trayectos hiperdensos periféricos, y eso es normal, ¿no? Corresponde a estructuras vasculares. El efecto hematócrito es algo que se puede ver en las colecciones hemáticas, donde se va ya pasando el tiempo de evolución y va a haber un cambio en el aspecto de dicha colección, ¿no? Mientras se va consumiendo los factores de coagulación, va tornándose menos denso. Ahora vamos a ver un ejemplo de la angioresonancia. En el caso de la angioresonancia,
nos ayuda para caracterizar las estructuras vasculares. Esto es un ejemplo de una angioresonancia de vasos del cuello, o también conocido como de vasos supraórticos. Vemos cómo podemos visualizar el trayecto desde el origen de la callado aórtico. Tenemos pues, el tronco arterial brachiocefálico, luego su división a carótida común derecha, la arteria subclavia al mismo lado, la arteria carótida primitiva izquierda, la subclavia al mismo lado, ¿no? Y luego en su trayecto las carótidas a las bifurcaciones, las carótidas externas. Vean cómo podemos seguir el trayecto de la carótida interna hasta a nivel intracraniano terminar en las arterias cerebrales, cerebral media, cerebral anterior, y cómo puedo seguir el trayecto de las arterias vertebrales de su origen en las subclavias, siguiendo a espacios que hay en la apófisis transversa, las vértebras cervicales, hasta ya a nivel intracraniano fusionarse para dar la arteria vertebral. O este ejemplo de una angioresonancia de los vasos intracraneales que conforman el llamado circuito de Willis, ¿no? O polígono de Willis. Yo puedo visualizar aquí las carótidas internas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, la carótida interna. Luego su terminación en las dos ramas, en la arteria cerebral media y arteria cerebral anterior, ¿no? Del lado izquierdo, y la arteria cerebral anterior y media del lado derecho. Asimismo, las arterias vertebrales en la parte posterior, cómo se fusionan para dar la arteria basilar. Y a continuación, pues, sus ramas terminales, que dan las arterias cerebrales posteriores, tanto derecha como izquierda. Y también tenemos las arterias comunicantes, que, como su nombre lo indica, une a las arterias tanto vertebrales anteriores como la arteria comunicante posterior, que confluye hasta las vertebrales, hasta las arterias cerebrales posteriores, tanto derecha como izquierda, para terminar de dar este circuito. Importante porque tanto las lesiones aneurismáticas, los aneurismas, como las obstrucciones vasculares, pues su lugar más frecuente de aparición es en estas regiones donde están los grandes vasos, ya sea a nivel en lo que es el polígono de Willis, justo en el lugar de origen de las cerebrales, puede ser anterior o media, o de la cerebral posterior, donde suele originarse en primera instancia o las obstrucciones, en el caso de enfermedad arteriosclerótica, o donde pueden originarse los aneurismas. Asimismo, a nivel carotidio, en vasos del cuello, pues donde pueden darse las obstrucciones en caso de enfermedad arteriosclerótica. Y también algo que es importante que ustedes lo conozcan, lo recuerden, es que la angioresonancia, ¿no? Este estudio de la angioresonancia no necesita de medio de contraste, algo importante. En este caso nosotros no necesitamos medio de contraste para poder visualizar las estructuras vasculares. Por el contrario, se aprovecha el hecho de que hay flujo sanguíneo en dichos vasos para poder obtener estas imágenes de los trayectos vasculares, de que yo puedo solicitar una angioresonancia de cualquier parte del cuerpo, ¿no? De los vasos cerebrales, vasos del cuello, extremidades, y ahí lo que voy a utilizar o se va a emplear más que todo es el flujo sanguíneo que esté presente en los vasos para poder obtener nuestras imágenes vasculares. Eso es diferente a la angiotomografía o angiotac, en el cual ahí sí yo necesito medio de contraste, ¿no? Ahí sí es imperativo utilizar medio de contraste para poder ver las estructuras vasculares. De ahí que la angioresonancia me ayuda
en casos también cuando el paciente puede ser alérgico al medio de contraste o puede a lo mejor tener un problema, un mal funcionamiento renal, y eso me lleva a que busque otra opción en donde no utilice contraste yodado. Ahí es útil la angioresonancia. Y aquí pues esta diapositiva solo como para recuerdo de fijación para ustedes, ¿no? Del polígono de Weyl en este caso. Esto lo puedo ver tanto por angioresonancia como también por angiotomografía. Ok, chicos, entonces vamos a llegar hasta ahí.